Bueno, empiezo importando SQL Alchemy para hacer la conexión y la creación de la base de datos y las tablas. Importo los distintos tipos de datos que voy a usar. Importo el relationship para hacer la conexión entre las tablas. Pandas para trabajar los data frames que voy a hacer con los archivos que voy a cargar a la base de datos. Y NumPy para trabajar los números grandes y la cantidad, el volumen de muchos números. Primero, me conecto al servidor, creo la base de datos, me conecto a esa misma base de datos que creé y declaro una función para corregir el orden de las columnas de los archivos de precios. Creo otra función para normalizar esos archivos nuevos de precio, poniéndoles un nuevo campo de fecha para identificar de qué periodo son, índice para que tengan una primary key y de algunas transformaciones para que estén todos normalizados y con el tipo de dato que requieren. Extraigo los archivos para convertirlos en data frame, los distintos archivos con distintas extensiones, Parquet, CSV, JSON, Excel, y empiezo a trabajar los data frames. El primero, el de producto, normalizo, cambio los tipos de campos. Lo mismo para el data frame de sucursal. Y al final, cuando termino de trabajarlos, exporto los archivos CSV a una misma carpeta. Entonces paso a crear las tablas de la base de datos como clases. Eh, están indicando qué tipo de datos son cada campo, la tabla producto, la tabla sucursal y la tabla de precios. Y entonces empiezo a exportar los data frames a la base de datos. Y uso unas queries para declarar las primary key en cada una de las tablas. Y acá tengo una parte de una clase carga precio que lo que hace es contemplar la carga incremental a la tabla de precios. Entonces yo acá tengo mi base, mi MySQL que está vacío sin una base de datos. Y ahora cuando ejecuto esto, debería crear la base de datos y cargar los archivos. Acá cuando termine me va a preguntar si que deseo cargar nuevos datos para la tabla de precios. Le voy a poner que no y termina el script. Entonces ahora en MySQL cuando actualizo tengo creada la base de datos con las distintas tablas. Precio, producto, sucursal. Y acá en precio veo que si busco por fecha, esta tabla, estos precios de esta fecha no están. Esos son los que voy a agregar ahora con esta parte del script que lo tengo acá, que es lo mismo, SQL, Pandas, NumPy, me conecto a la base de datos, corrijo las columnas y normalizo el archivo de precio que voy a cargar. Entonces cuando ejecuto esto, desea cargar datos, sí, ingreso el path del archivo a cargar, el archivo CSV. Le pongo cuál es el encoding que quiero usar, la separación, y entonces lo carga a la base de datos. Cuando termina, voy a la base de datos, ejecuto de nuevo esta query y veo que ahí ya se cargaron los datos. Y para ver que todo funciona, también puedo seleccionar el promedio de precio de la tabla precio, donde el sucursal ID sea igual a, y ahí me dio el promedio de precio.